amor fraternal. Sviatopolk nació cerca de 980. Su madre era una monja griega que fue traída de Bulgaria y se casó con Yaropolk, príncipe de Rus. Kievan Rus era un estado en el noreste de Europa que duró desde finales del siglo IX hasta mediados del siglo XIII. En 980, Vladimir asesinó a su hermano Yaropolk y forzó a la esposa de este a casarse con él. Después de que nació Sviatopolk, Vladimir tuvo numerosos hijos con sus 6 esposas y se convirtió al cristianismo en 988. Cuando tenía 8 años, Vladimir puso a Sviatopolk a cargo del Principado de Churov, y más tarde organizó su matrimonio con la hija de Boleslau, rey de Polonia. Ella llegó a Churov con Reinbern, el obispo de Kolberg. Frustrado con su padre, instigado por su esposa y el obispo, Sviatopolk comenzó a prepararse para la guerra contra su padre Vladimir, con el apoyo de su suegro Boleslav el Valiente. Pero Vladimir descubrió la trama y encarceló a los 3 conspiradores, donde Reinbern murió. Hermanos de sangre. Sviatopolk fue liberado de la prisión y enviado a gobernar una ciudad a varias millas de Kiev. La muerte de Vladimir en el año 1015 fue ocultada a su hijo mayor, ya que se pensaba que intentaría reclamar el trono de Kiev para sí mismo. No obstante, Sviatopolk fue informado rápidamente y corrió a Kiev para tomar el poder de inmediato. Necesitando deshacerse rápidamente de cualquier oponente político, Sviatopolk tomó una decisión despiadada, una que le valdría el apodo de maldito. Primero fue tras su hermano Boris. Boris, al dirigir el ejército de su padre y los guardias personales, era el mayor peligro. Boris y su criado fueron apuñalados hasta la muerte mientras dormían por los mercenarios de Sviatopolk. Mientras su cuerpo era transportado de regreso a Kiev en una bolsa, se pensaba que Boris aún respiraba, por lo que fue atravesado con una espada. Entonces, Sviatopolk solicitó a su hermano Gleb, alegando que su padre estaba en estado crítico y deseaba verlo. Gleb fue informado de las muertes y traición de Sviatopolk en su camino a casa. Mientras Gleb rezaba por las almas de su padre y su hermano, fue asesinado por su propio cocinero, quien, contratado por Sviatopolk, le cortó la garganta con un cuchillo de cocina. Un tercer hermano, llamado Sviatoslav, al enterarse de las muertes de Boris y Gleb, intentó huir a los montes Cárpatos con su familia, pero fue perseguido. En la lucha subsiguiente, fue asesinado junto con 7 de sus hijos. Su hija ascendió la montaña huyendo de los soldados de Sviatopolk, pero se precipitó al vacío antes de ser capturada. Oh, hermano. Con tanto sangre en sus manos, Sviatopolk decidió que su mejor oportunidad de éxito era unir las tierras heredadas de su padre bajo un solo gobernante, es decir, él mismo, el gran príncipe de Kiev. Pero otro de sus supuestamente interminables hermanos, llamado Yaroslav, entonces príncipe de Novgorod, se enteró del triple asesinato y buscó venganza. Los 2 hermanos lucharon entre sí durante 2 años, cada uno ganando y perdiendo batallas hasta que en el año 1019, Sviatopolk murió o fue asesinado mientras huía a Polonia después de su derrota en la batalla del río Oltar. Su hermano Yaroslav el Sabio y gran príncipe de Kiev gobernó durante los siguientes 35 años y fue votado como el ucraniano más grande en el año 2008. Mabel el monstruo. Mabel de Belém nació en Alicante, Francia, alrededor del año 1036. Sus padres pertenecían a la influyente familia Talbas. Su padre, William I Talbas, era famoso por su extrema crueldad. Hizo estrangular a su primera esposa Hildeberg en el camino a la iglesia. Era la madre de sus 2 hijos, una mujer piadosa que adoraba a Dios y rechazaba sus malvados caminos. En su segunda boda hizo que uno de los invitados, William Fitzgerald, fuera mutilado y cegado porque le apetecía. El hermano de Mabel, Arnulf, había tenido suficiente de la maldad de su padre, y cuando exilió al hombre, Mabel decidió apoyar a su padre y lo acompañó a Normandía. Allí fueron acogidos por la poderosa familia de Montgomery. Talbas prometió a su hijo Roger II que si se casaba con Mabel, heredaría todas las tierras de Talbas una vez que las hubieran recuperado de Arnulf. Así que Mabel y Roger se casaron alrededor del 1054.
Cuando Arnulf murió al año siguiente, las fortunas de la pareja aumentaron considerablemente. Ambición ciega. El deseo mutuo de poder de Mabel y Roger hizo que su matrimonio fuera exitoso. Roger era uno de los preferidos de Guillermo, duque de Normandía, quien luego fue el rey Guillermo I de Inglaterra. Pero Mabel odiaba la iglesia, a diferencia de Roger. Incapaz de atacar abiertamente al clero, Mabel visitaba los monasterios cercanos, con un gran séquito de caballeros, damas y sirvientes. Los monjes pronto cayeron en la pobreza al tener que alimentar a sus visitantes debido a los costos. Ahora, volviendo a su odio hacia la familia Girol, cuando Arnold de Chamfort, quien era hijo del mutilado William de Girol, pidió una tregua. Cuando Arnold, quien había presentado a Roger con una fina capa como ofrenda de paz, se le prometió libre paso por Montgomeryland en 1063, una furiosa Mabel planeó matarlo. Ella optó por el veneno para asesinar y pidió a sus damas más atractivas que persuadieran a Arnold para beber vino antes de su viaje de regreso. Anticipando el peligro, Arnold rechazó la bebida, que Gilbert, el único hermano de Roger, rápidamente tomó y bebió de un trago. Gilbert murió después de pasar 3 días en agonía. Imperturbable, Mabel se hizo amiga del chambelán de Arnold, y después de que ella lo convenció de preparar una bebida especial para Arnold, él murió en 1064, y sus tierras volvieron a los Montgomerys. Roger y Mabel pudieron ganar muchas más tierras susurrando falsas historias de rebelión al oído del paranoico duque de Normandía. Cada vez que Roger mencionaba nobles conspirando, sus tierras eran incautadas y entregadas a la pareja. Aunque Roger no participó en la conquista normanda de Inglaterra, proporcionó 60 barcos para la invasión y se quedó en Normandía como corregente con Matilda de Flandes, la esposa del duque. Fue recompensado con el Uldum de Shrewsbury y varias propiedades, convirtiéndolo en uno de los mayores terratenientes de la época. En 1079, Hugh Brunel, quien había perdido todo su dinero y propiedades debido a las intrigas de Mabel, se abrió paso a la fuerza en su castillo. Mabel estaba relajándose en la bañera cuando fue decapitada. Brunel logró escapar. Como madre, como hijo. Mabel fue descrita como dispuesta a ser cruel, y parece que su hijo, Robert III conde de Shrewsbury, continuó con esta tradición familiar. Se le describía como avaro y cruel, y un perseguidor de la iglesia y los pobres. No es difícil imaginar que Mabel habría estado muy orgullosa de su malvado hijo. Una tragedia griega. Andrónicos I Comnenos era el nieto del emperador bizantino Alexios I y nació alrededor de 1118, cuando su tío era el emperador Juan II. Andrónicos fue elogiado por ser, cito, guapo, elocuente, activo, resistente y valiente. Pasó sus primeros años en el servicio militar cuando no se estaba divirtiendo porque también era conocido por ser un poco mujeriego. En 1141, Andronicus fue capturado por los turcomanos selyúcidas mientras cazaba. Para entonces, su primo Manuel I ya era emperador. Debido a que Manuel se negó a pagar el rescate de Andrónico, permaneció prisionero con los turcos durante al menos un año, lo que causó cierto resentimiento. Tras su eventual rescate y regreso a Constantinopla, Andrónico residía en la corte de Manuel, donde se convirtió en uno de los favoritos de su primo. Fue aquí donde se enamoró de su prima Eudacia, y aunque ya estaba casado, ella se convirtió en su amante. Esta relación incestuosa causó un gran escándalo en la corte. Los hermanos de Eudacia estaban particularmente enfadados por la unión. Así que Manuel envió a Andronicos a 500 millas de distancia a la provincia de Cilicia y Eudacia lo acompañó allí. Aunque Andronicos se distinguió en la batalla contra los armenios, la campaña fue un fracaso y fue llamado de vuelta a Constantinopla. Con el título de gobernador de Belgrado, fue enviado una vez más, esta vez a luchar en la frontera húngara, pero Andronicos fue llamado de nuevo a casa, cuando se descubrió que estaba involucrado en un complot para derrocar a su primo, el emperador.
De regreso en Constantinopla, evitó un asesinato de la familia de Eudoxia, huyendo impresionantemente y luchando con espadas para salir de su tienda. A pesar de su deslealtad, el emperador aún pensaba tan bien de Andronicus que nunca se le castigó por sus malas acciones, y Andronicus recompensó a Manuel una vez más tramando expulsar a su primo. Incapaz de ignorar este segundo intento contra su trono, Manuel hizo encarcelar a Andronicus en 1155 por conspiración e incesto. Andronicus escapó 2 veces, pero fue recapturado. Su tercer intento fue más exitoso, y pudo llegar al Mar Negro, donde fue recibido por el príncipe ruso Yaroslav en Kiev, quien lo hizo su asesor. Andrónicos pudo organizar una alianza entre Manuel y Yaroslav, y se restauró a sí mismo en el favor del emperador. Continuó ayudando a Manuel a invadir Hungría, pero se enfureció cuando Manuel casó al príncipe húngaro con su hija y lo nombró su sucesor. Así que Andronicos, que ahora estaba en sus 50, fue enviado de nuevo a Cilicia. No obstante, dejó su cargo y se dirigió a Siria para conquistar a Filipa, la cuñada de Manuel, lográndolo a pesar de que ella era mucho más joven. Después de unas semanas, ahora aburrido de Filipa y obviamente queriendo molestar más al emperador, Andronicos se trasladó a Teodora en Jerusalén. Ella solo tenía 22 años y era sobrina de Manuel. El emperador, harto, ordenó el arresto y ceguera de Andrónicos como castigo, pero evitó ser capturado moviéndose por Asia. En 1180 Manuel falleció, su hijo de 11 años, Alexios II, heredó el trono y su esposa, María de Antioquía, se convirtió en regente. La herencia latina de María la hizo impopular entre la población principalmente griega, y cuando eligió al sobrino de Manuel como su asesor y amante, esto aumentó el resentimiento. En 1182, Andronicos aprovechó su oportunidad para tomar el poder. Reunió un ejército, marchó sobre Constantinopla y masacró a los habitantes católicos de la ciudad. Conocido como la masacre de los latinos, decenas de miles de hombres, mujeres y niños fueron masacrados. Andronicos se autoproclamó coemperador con Alexios en 1183 y forzó al niño a firmar la condena a muerte de su madre. Acusada de traición, María de Antioquía fue encarcelada y luego estrangulada en su celda con un cordón de seda por orden de Andrónicos. Luego puso su mira en la hermana de Alexios y organizó para que ella y su esposo fueran envenenados. Con solo el niño interponiéndose en su camino, Andronicos lo depuso, estranguló y luego decapitó. Ten cuidado con lo que deseas. A la edad de 63 años, Andronicos finalmente fue el emperador bizantino, y rápidamente se casó con la viuda de 12 años de Alexio, Agnès de Francia. Pero su plan para deshacerse de la aristocracia militar fracasó, y pronto su popularidad se desvaneció y hubo muchas conspiraciones contra él. Andrónicos fue depuesto en un golpe de estado apenas 2 años después de su reinado. Intentó huir con su esposa y amante, pero fue capturado y entregado a la multitud. Fue atado a un poste, abofeteado, pateado y le cortaron la mano derecha. Le arrancaron el cabello, le arrojaron agua hirviendo en la cara y le sacaron un ojo. Le metieron estiércol por la nariz y esponjas empapadas en orina en su ojo restante. Después de 3 días de tortura, fue llevado al hipódromo de Constantinopla, suspendido boca abajo, y su cuerpo fue despedazado. Falleció el 12 de septiembre, 1185. Se le negó el entierro y sus restos fueron exhibidos durante muchos años. Andrónicos fue descrito como un hombre de violencia, crueldad, mutilación y asesinato, y ¿concluyó su vida como la vivió? Se ganó el apodo de odiador de la luz del sol debido a la cantidad de enemigos a los que había cegado.